Buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno, qué gusto verlos una semana más, un domingo más, aquí reunidos por gracia del Señor. Para los que no me conocen, creo que prácticamente todos son de casa. Soy Julio Díaz, soy uno de los pastores de Doxa Iglesia Cristiana y bienvenidos sean todos. Si vienes por primera vez, te doy la bienvenida. Gracias por regalarnos un poco de su tiempo y espero que sea un excelente tiempo en esta mañana. Entonces, estamos con nuestra serie de Hechos de los Apóstoles. Vamos a tener la lectura del pasaje en el que estaremos meditando el día de hoy. Es Hechos 3, versículos 1 al 26. Es todo el capítulo. Hechos 3. Cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y había un hombre, cojo de su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan, que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: «Míranos». Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda». Y tomando de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era él mismo el que se sentaba a la puerta del templo, La Hermosa, a pedir limosna. Y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: «Hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así, como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino, y dieron muerte al autor de vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre es el nombre de Jesús, lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: «El Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A Él prestarán atención en todo cuanto les diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres al decir a Abraham:
y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Muchas gracias. Antes de comenzar, tenemos que poner esta parte, esta sección en manos del Señor a través de la oración. Acompáñenme ahora. Amado Padre, gracias, Señor. Gracias por esta preciosa mañana que nos regalas, que permites que estemos aquí unidos como hijos tuyos. Padre, que el Espíritu Santo obre en nosotros para confrontarnos, para mostrarnos lo precioso de tu palabra y aquello que está inmerso en tu palabra, que es Cristo. Te necesitamos, Señor, que podamos escuchar tu palabra de una manera que la podamos meditar y pueda ir transformando nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias. Obra tú en nosotros en este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. La manera en que veremos esta mañana este capítulo 3 va a ser a través de 3 puntos. De 3 puntos que nos ayudarán para irnos dirigiendo hacia esta idea central, hasta esta idea que está dentro de este pasaje. Los puntos, ahorita posteriormente, cuando iniciemos, van a aparecer. Se los quiero mencionar rápidamente. Es el milagro en su nombre, la fe en su nombre, la consecuencia de su nombre. Son 3 puntos. Ahorita los vamos a retomar de nuevo, pero son el milagro en su nombre, la fe en su nombre y la consecuencia de su nombre. El título del sermón es El milagro nos dirige hacia Cristo. El milagro nos dirige hacia Cristo, donde el argumento, es decir, la idea principal de todo el texto, se puede resumir de esta manera: es la fe que viene por medio de Jesús trae sanidad. Así que maravíllate, porque tus pecados han sido borrados. La fe que viene por medio de Jesús trae sanidad. Así que maravíllate, porque tus pecados han sido borrados. Y tenemos ya varias semanas que estamos en el libro de los Hechos. En los sermones pasados hemos estado viendo algunos rasgos o características de aquellos creyentes que están conformando esta reciente o esta nueva iglesia. Se ha cumplido también la promesa de que el Consolador vendría en ausencia de Jesús, y ahora ese mismo Consolador, es decir, el Espíritu Santo, habita en estos creyentes. El Espíritu Santo está también obrando en ellos, y podemos ver estas características, estos rasgos de cómo el Espíritu Santo está obrando en ellos. ¿Por qué? Porque hemos visto que estos creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, es decir, compartían tiempo juntos, no solo aquí o en el templo en su momento, también en sus casas. Comían juntos, partían el pan en los hogares, eran dadivosos, porque algunos vimos cómo vendían sus cosas y entregaban el dinero o lo vendido para satisfacer las necesidades de algunos. También vemos cómo el Señor añadía a los que iban siendo salvos. También alababan a Dios, disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Entonces, tenemos estas características, y es el ambiente en el cual nos paramos el día de hoy en el capítulo 3, donde podemos ver este primer milagro, de alguna manera llamarlo así, apostólico, donde Pedro tiene una participación preponderante, donde podemos y necesitamos definir qué es un milagro. Esta es mi definición, que dice: una acción es una acción extraordinaria realizada en el mundo material
por lo que sobrepasa las leyes naturales y que nos dirige a la presencia y el poder de Dios. Sería bueno que pudiéramos buscar algunas definiciones y cada quien pudiera hacer o tener en mente su definición de qué es un milagro. También René Latourelle dice, es un prodigio religioso que expresa en el orden cósmico una intervención especial y gratuita de Dios, de poder y de amor, que dirige a los hombres un signo de la presencia ininterrumpida en el mundo de una palabra de salvación. De alguna forma también René hace y muestra cómo el milagro nos tiene que dirigir al Señor. Claro, es un milagro y nos podemos sorprender de ello, pero no tendría mucho sentido propiamente el milagro si no volteamos y nos admiramos de Dios. Así que vayamos a nuestro primer punto, el cual se titula El milagro en su nombre, que abarcará del versículo 1 al versículo 11 de Hechos 3. Lo leo nuevamente. Dice, cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, les dijo, míranos. Él los miró atentamente esperando recibir algo de ellos, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, La Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Aquí podemos ver que Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, que en nuestra forma de medir el tiempo es alrededor de las 3 de la tarde. Y esto era una costumbre de la época. Y más si eras judío, tenías que ir en ciertos momentos del día a orar, ya sea a la sinagoga o, en este caso, al templo, si vivías en Jerusalén. Y después de esa maravillosa conversión que vimos en el capítulo anterior, donde 3,000 personas se convierten después de la predicación de Pedro, podemos imaginar que Pedro y Juan no solo iban a orar, o sea, tenían la intención, podemos imaginar, de poder predicar ahí aprovechando el tiempo de la oración y recordar las palabras de Cristo, porque ellos sabían que serían testigos de Cristo. El texto nos dice que había un hombre cojo desde su nacimiento, pero algunas traducciones cojo lo traducen como si estuviera paralítico. ¿Por qué? Porque en la historia podemos ver que lo llevan. Alguien que solamente está cojo, o sea, tiene un problema en una extremidad, en alguna de las piernas, puede llegar a caminar y trasladarse, pero alguien que está paralítico, pues simplemente tiene que ser trasladado por alguna otra persona. Lo ponían a este hombre ahí en una puerta llamada La Hermosa a pedir limosna.
Y en una época donde prácticamente no había asistencia social por parte del Estado, digámoslo así, era prácticamente nula esa condición. Una situación de estas características seguramente también te impedía trabajar. Y entonces podríamos pensar que este hombre era pobre y por lo tanto estaba ahí pidiendo limosna. Más adelante en el capítulo 4, versículo 22, nos dice que este hombre tenía más de 40 años de edad. Y entonces prácticamente toda su vida había estado inmovilizado y toda su vida tenía o estaba dependiendo de alguien 24/7. Una situación sumamente difícil. Y este hombre lisiado es incapaz, por lo tanto, de moverse a sí mismo y por lo tanto tiene que depender de algunos otros, tiene que depender de alguien más. Ahora, su familia, amigos o quien lo llevara, lo ponía en esta puerta. ¿Por qué? Porque básicamente era también una situación estratégica, ¿no? Yo veo al menos dos cosas. Pasaba mucha gente por ahí y eran los religiosos judíos que debían de velar por el prójimo y por el necesitado. Menciono esto porque este hombre también era judío, porque lo colocaban al lado de esta puerta y aquí en este punto del templo ya no llegaban los gentiles. Es decir, el templo de alguna forma, si imaginamos que aquí la casa y esto es el atrio del templo, tenemos la entrada y posteriormente había una pequeña barda o valla que hasta ahí ese lugar era donde llegaban los gentiles. Y a este hombre lo ponían en la puerta, ¿no? Antes de entrar a los atrios, a una sección de atrios. Entonces, estaba ahí pidiendo este hombre limosna, dependiendo de su pueblo, de aquellos que compartían también la fe con él de alguna manera. Deuteronomio 15, 7, 8 nos dice: si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Y la semana pasada veíamos cómo vendían algunos creyentes sus cosas para cubrir necesidades de otros. Y esta escena es relativamente común en México. Podemos salir a la calle, pasar por algún templo religioso y ver a alguien pidiendo. O en lugares donde pasa mucha gente. Si tú utilizas el metro constantemente seguramente ya reconoces no solo a los vendedores que están en esa estación donde tú entras, sino también a quienes están pidiendo limosna. Pedía seguramente para su manutención, lo más común, dinero, algo de comer, tal vez ropa. Y entonces llega Pedro, vienen Pedro y Juan, van a cruzar esa puerta llamada La Hermosa, y el hombre, como a todos, seguramente les pide limosna. Pedro y Juan le dicen al hombre que lo miren. Y generalmente, cuando alguien te pide dinero en la calle, pues te busca tener un contacto con la mirada, ¿no? Como para pedir esa misericordia a través de un lenguaje más bien a través de un lenguaje verbal. Y entonces, ellos toman la iniciativa, les dicen que lo miren y los mira atentamente, tal vez con ansiedad, tal vez esperando, ya seguramente me van a dar algo, ¿no? Y Pedro le dice esto: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y entre paréntesis, solo es un paréntesis, aquí podemos ver
que Pedro está diciendo, yo no tengo dinero, no tengo oro, no tengo que darte en este sentido. Por lo tanto, las cosas que se vendían anteriormente o que vendieron los creyentes para ayudar a otros creyentes, no se lo está quedando él, como lamentablemente algunos ministros de culto hacen en algunos lugares el día de hoy. Cerrado el paréntesis. Ahora, el hombre está pidiendo lo de siempre, ¿no? No conoce a Pedro ni a Juan. Siempre había vivido lisiado y no se esperaba que les dijera esto. A lo mejor sí ya había escuchado del nombre de Jesucristo. A lo mejor vio pasar a Jesucristo en algún momento, porque lo llevaban ahí a la puerta La Hermosa. Pero este hombre, no lo sabemos si había escuchado hablar de Jesucristo, simplemente el paralítico está pidiendo para su manutención. Y recibe por parte de Pedro algo mejor de lo que está pidiendo. Lo sana en el nombre de Jesús de Nazaret y le ordena que camine. Después de 40 años de no poder caminar, este hombre se apresura a brincar, a usar sus piernas. Imagínense lo que sintió ese hombre. De toda su vida de incapacidad, ahora podía ser capaz de caminar. Pues dice el texto que lo levantó al instante, sus pies y tobillos cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y andaba. Pedro clama en el nombre del Señor para mostrar que el poder sanador de Jesús, conocido en el nombre de Israel, no es por parte de él, no proviene de él, sino que proviene de Jesús. Dicha restauración proviene de Jesús. Y este milagro tiene una similitud de la sanidad del paralítico de Listra, que lo veremos más adelante, realizada por el apóstol Pablo. Lucas nos dice que Pablo miró directamente al hombre también en los ojos y al ver que tenía fe para ser sanado, le dijo que se parara sobre sus pies, con el resultado de que el hombre saltó también y empezó a caminar. Y aquí el uso del término nombre es muy importante y es muy significativo, porque el nombre de alguna forma nos muestra las características, los atributos y nos dice mucho de la persona mencionada. Así, en el nombre de Jesús se refiere a toda su plenitud, a su nacimiento, ministerio, sufrimiento, muerte, resurrección, ascensión. Se refiere a la segunda persona de la Trinidad, a Dios mismo, al Dios hecho carne. Juan, en el Evangelio de Juan 17:11 podemos ver, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es decir, que en ese nombre que me has dado, porque yo soy Dios mismo, creador y sustentador de todo. El nombre representa de alguna manera lo que somos. Por eso cuando decimos, esa persona se ha hecho de un nombre, es decir, que se ha hecho de cierta fama que puede ser positiva o puede ser negativa, ¿sí? Podemos decir, ubicas a fulano de tal, sí, es muy bueno en lo que hace. O, ni vayas con fulanito de tal, el contador, el abogado, el médico. Sí, ya he escuchado de él. Ya tienen un nombre, ¿no? Ya se conoce un poco de ellos. Y entonces podemos ver cómo en el nombre de Jesús ocurre este milagro. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también lo exaltó
hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y en ese nombre es que este hombre ha sido sanado. Así que su nombre no puede ser utilizado a manera de cábala o fórmula mágica. Porque no puedes hacer algo en el nombre de Jesús o algún otro si no conoces a quién pertenece ese nombre. Si aquella persona no te ha otorgado la capacidad o permiso de hacer algo en su nombre. Y esto de hacer una fórmula mágica, una cábala, no es nuevo. Algunas religiones lo tienen. Y de hecho, en los mismos Hechos de los Apóstoles registran un evento de esta naturaleza. Seguramente ya lo están recordando algunos, ¿no? Hechos 19, 13 al 15. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les ordeno que salgan en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. O sea, todavía le ponen un poquito más, ¿no? O sea, para especificar quién es. En el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? No conocían a Jesús. Y mucho peor, en Mateo 7, 21 al 24, no aparecerá en sus pantallas, tenemos esto, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Y creo que para mí esta porción, estos versículos son de los más tristes que puede tener la Biblia. Porque estos están haciendo algunos milagros y están dando el nombre de Cristo. Pero en su momento, cuando estén cara a cara frente a Cristo, les dirá: nunca los conocí. Entonces el hombre pide algo y Dios le da algo mucho mejor. Pero no solo restaura su caminar. Esto es bueno, esto es muy bueno. Todavía había algo mucho mejor. Y tal vez vengas en esta mañana porque quieres algo, deseas obtener algo, o a lo mejor esa fue la motivación inicial por la que le diste una oportunidad al cristianismo o a Cristo propiamente. Porque escuchaste por ahí que alguien se curó, a alguien de alguna enfermedad muy trágica, ¿no? A alguien también le fue mejor económicamente, para que los hijos se porten bien. O sea, yo voy a Dios para que mis hijos se porten bien. Y si voy a la iglesia, voy a comprometer a Dios para que salve mi matrimonio, o simplemente me pueda otorgar ese novio o novia que tanto necesito. Si tan solo Dios cumpliera esto o aquello, yo podría hacer. Pero si ya has creído en Cristo y te has arrepentido de tus pecados, el Señor ya te ha dado lo mejor. El Señor, claro que puede sanar alguna enfermedad, pero eso no es lo mejor. Lo mejor es que ya hubo una restauración espiritual de ti, de mí, con Dios Padre. Que esa, como este paralítico, también nosotros estábamos incapacitados de movernos hacia Dios.
Y Dios tiene que acercarse a nosotros y hacer esa función de tomarnos, de llevarnos. Eso es lo mejor que te puede pasar. O a lo mejor estás empezando a meditar que ¿qué puede haber mejor que tener salud? Porque con salud puedo trabajar y con trabajo puedo tener ingresos para proveerle a mi familia. Y cuando le proveo a mi familia tengo estabilidad y calma en mi persona. ¿Qué puede haber mejor que eso? El Señor dice que sí hay algo mejor. Porque este mundo nunca podrá ser lo suficientemente estable como Él lo es, como estar con Él. Y este lisiado entonces entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Una respuesta muy natural. Más de 40 años en esta condición. Un cambio total fue dado de inmediato en él. Y creo que de algunas de las cosas que mencioné no son malas en sí mismas y las podemos pedir. Incluso pueden ser socialmente buenas o buenas desde un punto de vista bíblico. Pero quizás la motivación de ello es simplemente un error. ¿Por qué queremos estabilidad? Porque a lo mejor queremos tener el control de las cosas. Y eso puede ser un pequeño ídolo que estamos forjando nosotros. Haz una introspección y piensa, a lo mejor estás creando por ahí un pequeño ídolo, ¿no? Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, ¿no? Entra, se mueven, se trasladan de esta puerta llamada La Hermosa a el pórtico de Salomón, ahí mismo en el templo. Y estando, dice el versículo 11, estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Hay asombro y hay admiración por lo que Pedro y Juan han hecho. Cruzan un área del templo donde este hombre va gritando, saltando de alegría, dándole gracias a Dios. Es lo más natural. Y lo que la gente ve se maravilla de alguna forma, pero también es algo extraño, ¿no? ¿Cómo este hombre con tanto tiempo ahora puede caminar? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó, no? Se trasladan allá y siguen nuestro siguiente punto. Hasta aquí el punto número 1, el milagro en su nombre. El milagro en su nombre. Punto número 2, la fe en su nombre. La fe en su nombre, versículos 12 al 18. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que les concedieran un asesino. Y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Pedro aquí tiene una oportunidad excepcional para poder predicar. Y aprovecha esa oportunidad, porque tiene toda la atención sobre ellos. Y si tú comparas este sermón con su primer sermón, vas a encontrar diferencias, pero también algunos rasgos similares. O sea, me refiero a su primer sermón dentro de Hechos. Primero explica las circunstancias en que ha ocurrido el milagro.
Luego pone al corriente a sus oyentes con la muerte y resurrección de Cristo, y finalmente los llama a arrepentirse mediante la fe. Es decir, que el hilo conductor, la idea central, por decirlo así, de estos dos sermones es que proclamar a Cristo. Y entonces inicia con una pregunta. ¿Por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así como si nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? Lo que Pedro está tratando de hacer es alejar de ellos ese asombro que ha pasado derivado o por causa de esta sanación del paralítico, y la está volcando o la está dirigiendo a otro lado. Y los lleva a pensar en los patriarcas. Porque ¿quiénes están viendo? ¿Quién es la audiencia de Pedro ahí? Judíos. Y entonces cuando escuchan a los patriarcas, tiene algo interesante que decirnos este hombre. Ya tiene la atención de la gente, pero si querías mantener todavía más esa atención, les habla de ellos, ¿no? De los patriarcas, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. O sea, toma esto que ellos ya conocen como patriarcas y lo convierte y lo dirige hacia Jesús. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús. Juan 17:1 dice así: estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Nosotros tenemos todo el canon, tenemos toda la Biblia, toda la palabra del Señor. Tenemos toda la historia de la redención en nuestras manos. Y puedes comprender de una mejor manera cómo se fue revelando progresivamente a lo largo de la historia el Señor. Y ahora que vemos a Jesús, que comprendemos el Evangelio, podemos ver que Jesús es el verdadero y mucho mejor Abraham. Y esto está haciendo que mediten los judíos en esto. Que respondió al llamado de Dios haciéndose hombre y dejar todo lo que le resultaba confortable y conocido por pura obediencia. Obedeció. Por eso Jesús es mejor. Jesús es el verdadero y mucho mejor Isaac, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte como un cordero, sino que finalmente Jesús sí fue sacrificado por nosotros, por todos nosotros, como el cordero perfecto. Jesús es el verdadero y mejor Jacob, que luchó con Dios y arrebató el soplo de esa bendición que él y el pueblo requerían. Ahora nosotros, al igual que Jacob, en Jesús recibimos la gracia que nos levanta, que nos anima, que nos disciplina. Por eso es mucho mejor Jesús. Y Pedro está haciendo que puedan meditar en ello. Pero también está siendo confrontativo. Los está confrontando, porque está en el templo y les dice: es a Jesús a quien tienen que ver. Que estos patriarcas no se dirigían hacia ellos, no dirigían la mirada hacia ellos mismos, sino la dirigían hacia el futuro, al Cristo que había de venir. Versículo 13, ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Les recuerda que no hace mucho llevaron a Jesús y lo entregaron a Pilatos. Y no encontrando ninguna falta, ¿qué les dijo? No, pues yo no veo ninguna falta en Cristo. Les da la oportunidad de que recapaciten. Ok, ¿a quién les libero? ¿A Cristo o a Barrabás? ¿Y a quién prefirieron? A un asesino. A Barrabás. Entregan al autor de la vida.
Ustedes repudiaron al santo y justo, que podemos ampliar esto un poco en este sentido de atributos de su nombre. Es santo y es justo. Y pidieron que se les concediera un asesino y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro los hace responsables por la muerte del siervo de Dios, a quien Dios glorificó, resucitando de la muerte. Subsecuentemente, él ascendió al cielo para ocupar su lugar a la diestra del Padre. Y con esto les pone un peso de culpa en ellos. Recuerden lo que hicieron. Recuerden lo que hicieron. Él que les otorgó la vida, el sustentador de la vida, a ese hombre ustedes crucificaron. Y Dios lo resucitó. Y si te das cuenta, Pedro quita la atención de él y a quién la lleva, a Cristo, hacia Jesús, recordándole esto que hicieron. Pero no solo para hacerlo sentir mal, sino exaltar el valor de Cristo en la cruz. Versículo 16, por fe en su nombre, en el nombre de Jesús. Los que han fortalecido a este hombre da la respuesta del por qué es sanado este paralítico. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a este perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Les está diciendo que no es lo que hicieron ellos lo que dio sanidad al paralítico, sino la fe que viene por medio de Cristo Jesús. Lo que quiere decir que por implicación el paralítico ¿qué? También tuvo fe motivada o dada por Cristo. Porque muchos piden señales, milagros y simplemente siguen sin creer. Porque recuerdan que ese milagro nos debe de dirigir hacia Jesús. Nos debe de dirigir hacia Jesús. Mira lo que nos dice el gran diccionario enciclopédico de la Biblia al respecto de esto. Teológicamente hablando, los milagros tienen una finalidad. Se dan para impresionar al hombre y para ayudarle a creer. Es un signo que provoca la reflexión y el discernimiento, pero para cumplir su propósito no tiene que quedarse solamente en un orden de la naturaleza o en la psicología o en la psique de la persona, solamente admirándose o asombrándose. Ah, qué chido. Ya puede caminar, ¿no? Sino que también debe alcanzar su interior y operar la transformación del corazón que se abre a la fe. El milagro por sí mismo no basta. Siempre tendrá necesidad de un serio discernimiento para que se valore la densidad del contenido de la revelación. Ahora, por otro lado, es necesario que profundicemos un poco más en este término de fe. Ya que este versículo 16 de alguna forma es el clímax de todo el pasaje. Es la clave del pasaje. Dice, porque cuando hablamos de fe debemos de recordar que es por la fe en Cristo, es el llamado del evangelio y el medio para recibir el regalo de la salvación. Somos salvos por gracia por medio de la fe. El apóstol Pablo decía que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es solo por la fe que somos salvos. Y esta fe salvadora, en la época de la Reforma hicieron un poco más de hincapié y describieron, digámoslo así, desagregaron este concepto de fe, que se supone que tiene que tener 3 elementos o 3 características. El primer elemento característica es notitia, es en latín, notitia, que tiene que ver con conocimiento, es decir, con lo que sabes acá en la mente, el cual tiene un contenido específico o información. Yo sé que Jesús vino al mundo
en rescate por nosotros de la condición del pecado. Tú puedes saber eso. Y mucha gente tú le puedes preguntar eso y te lo responde. Lo sabe, lo tiene aquí en la mente. Es la primera característica. La segunda es ascensus. El asentir la notitia, es decir, el aceptar, el reconocimiento de que esa información es válida, es cierta. Por ejemplo, yo necesito asentir y reconocer que Jesús derramó sangre para el pago de los pecados y que resucitó. Y podríamos obviamente añadirle algunos otros elementos. Pero hasta aquí tenemos entonces, primera característica, notitia, segunda, ascensus. Y en este sentido, podemos pensar y considerar que por ahí hay alguien, por ahí ya cumple con estas dos. Satanás. Satanás sabe, tiene el conocimiento de que Jesús murió, derramó su sangre y resucitó. Él lo sabe. Además, lo reconoce como válido. O sea, tiene estas dos. Pero le hace falta un tercer elemento para que sea una fe salvadora. Tercero, es fiducia. Quiere decir confianza. Es decir, el descansar en algo o confiar en ello. En este caso, confiar en la persona de Jesús, creer en Él y creerle a Él. Descansas que todo eso que ha hecho puede restaurar tu relación con el Padre y puede pagar tus pecados. Entonces, cuando nos compartieron, no necesitamos esto. El Espíritu Santo opera en estas tres características, pero son necesarias. Por lo tanto, Jesús es el que salva, no la teología, no ir al seminario, no la ley, no el portarse bien, sino depositar tu fe, mi fe, únicamente en Cristo. Y claro que necesitamos todo lo anterior. Necesitamos leer la palabra, necesitamos teología, porque eso nos permite conocer y asombrarnos cada vez más de la hermosura de Cristo. Confiar en su persona, confiar en su obra y confiar en sus palabras. Este milagro no era parte de un servicio de sanación, de un tiempo de sanación, de un tiempo donde hoy se sanan 3 por el precio de 2. No, sino para mirar la obra exclusiva de Cristo y de que debemos depositar nuestra confianza en Él. Ahora, los versículos 17. Ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. De alguna forma quita un poco de peso Pedro de ellos, porque les dice, ustedes hicieron esto, liberaron a un asesino en vez del autor de la vida. Lo llevaron a la cruz, lo golpearon, lo latigaron. Pero ¿saben qué? Todo lo que hicieron lo hicieron por ignorancia. Podemos justificarnos en la ignorancia, pero no funciona. Porque si tú no sabes las reglas de tránsito y te ve alguien de tránsito, ¿qué te va a decir? Oye, lo que hiciste requiere una multa. Está mal lo que hiciste. Ah, oiga, oficial, pero es que yo no sabía. ¿No me la perdona? Pues no. El hecho de que no conozcas las normas, no conozcas la ley, no te exime de que no las puedas respetar. Y no te exime de un castigo porque rompiste esa norma. Pero solo les quita un poquito de peso. Solo les quita un poquito porque les dice eso, ¿no? Lo hicieron por ignorancia. Cristo tenía que padecer porque su sacrificio es sustitutorio y estos mismos profetas del Antiguo Testamento también mencionaron eso, que tenía que padecer.
y sustitutorio, es decir, que Él cargó con las consecuencias de mi pecado, así como este hombre paralítico que no se puede mover por sí mismo. Nosotros no podíamos quitar la carga de nuestros pecados. Cristo la tuvo que tomar. Y tuvo que también pagar por ese precio. Y el precio fue su sangre y su muerte. Hubo consecuencias. No se borraron solo porque era Cristo. Y hasta aquí el segundo de nuestros puntos, la fe en su nombre. La fe en su nombre. Lo que nos lleva a nuestro siguiente punto, el punto final. Punto 3. La consecuencia de su nombre. Del versículo 19 al 25. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas otra vez, desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo, de entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo cuanto les diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Está enfatizando esto, ¿no? Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres al decir a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a sus siervos, los ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Después de ver el milagro, después de recordarles el nombre de en quién se realiza este milagro, que no únicamente es físico, sino también es uno mejor, es espiritual. Y si recuerdas ese primer sermón de Pedro, sus oyentes responden, ¿y qué preguntan? ¿Qué dicen? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Se preguntan. Es decir, que estas malas noticias que nos ha mostrado, tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer ante estas malas noticias? Y aquí Pedro no genera una pregunta, sino les dice, lo que tienen que hacer es esto: que se arrepientan y conviertan para que sus pecados sean borrados. Ahí sí ya les quita el peso total. Pero tienen que arrepentirse. Les da esta opción. Y si hay un arrepentimiento genuino de tus pecados, es un indicador de que la fe, de esta fe que hablábamos, está presente en ti. Ya que necesitas arrepentirte de tus pecados para que haya una sanidad espiritual, para que se restablezca esa relación que ya he mencionado varias veces. Pero también de manera constante. Tú que ya eres salvo, es decir, que ya tienes una relación con el Señor que se ha restablecido, tienes que arrepentirte de manera constante, porque seguimos pecando, porque estamos en un proceso donde Dios nos está puliendo, que a veces es doloroso y que le llamamos santificación. Y en este sentido tenemos que aclarar que no confundamos el arrepentimiento con el remordimiento. Pues el primero es un cambio de dirección. Tú te estás dirigiendo hacia un punto y el arrepentimiento es: me doy cuenta de que esto no le agrada a Dios y cambio el rumbo, me dirijo a otro punto. Y el segundo, es decir, el remordimiento, simplemente es como cuando un alcohólico dice:
ahora sí ya no vuelvo a tomar. O sea, se para en la mañana y le duele, tiene una resaca muy fuerte y dice, ahora sí ya lo dejo. Y a las pocas horas se está curando esa resaca con una michelada bien fría, ¿no? Simplemente remordimiento. No ha cambiado el rumbo. Estos tiempos de alivio que menciona el pasaje tiene dos interpretaciones, dos posibles. Por un lado, considerar que los tiempos de alivio son la era de la salvación, la cual es prometida a la nación propia de Israel, que si se arrepintiera sería liberada. O se refiere al futuro y al regreso de Jesús, su inminente retorno. Considero que es la segunda opción. Este tiempo de refrigerio futuro y al regreso de Jesús en su inminente retorno. Pero lo importante aquí es que ese envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes, es una respuesta al arrepentimiento del hombre y su vuelta a Dios. Dios envía a su Cristo, pero Cristo ya vino a su pueblo, pero este lo rechazó y lo mató. Pero Él viene a todo quien le escucha a través de la predicación de la palabra de Dios. Y al final de los tiempos, Dios enviará nuevamente a Cristo Jesús en la tierra. Es decir, tienen otra oportunidad ellos de poderse arrepentir, porque no lo escucharon cuando vino por primera ocasión. Versículo 21. Cristo ya está con el Padre en espera de la segunda venida, pero también está con nosotros a través de este Consolador, de este Espíritu Santo, de lo cual también hablaron los profetas. Pedro está trayéndoles a la mente lo que dijo Moisés sobre levantar a otro profeta de manera explícita, pero no solo Moisés. Todos los profetas desde Samuel anunciaron estos días de que iba a haber un profeta al que teníamos que escuchar, y ese era Cristo. Aunque Pedro enfatiza en el versículo 23 que si no prestas atención a este profeta, entre todos los profetas, por llamarlo de alguna manera, será totalmente destruido. Y Pedro está citando aquí Deuteronomio 18, versículos 18 al 19. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Y ese profeta es Jesús, al cual ellos negaron. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ignorar este mensaje o arrepentirnos de nuestros pecados? Porque el Señor te pedirá cuentas en su momento. Creas o no creas en Él. Estarás frente a Él y ahí los pretextos, la ignorancia, el no conocer no servirá de mucho. El Antiguo Testamento dirige hacia Cristo, como el Señor mismo lo dijo en Lucas 24, 25 al 27. Ahí en el camino de Emaús se encuentran algunos de los apóstoles y les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Obviamente aquí las Escrituras se refiere al Antiguo Testamento. Finalmente, versículos 25 al 27. Pedro le está diciendo que este mensaje les llegó de primera mano. ¿A quiénes? A los judíos. A través de los profetas, pues ustedes son hijos de los profetas. De alguna manera deberían de haber reconocido eso, y a pesar de ello, el Mesías llegó y no lo reconocieron. Al contrario, lo crucificaron. Y a través de ustedes bendecirían a todas las naciones, les está diciendo, ¿no? ¿Cómo es esto? Pues claro, a través del Mesías prometido,
el Mesías resucitado. Qué misericordioso es el Señor. Pues ellos nuevamente están escuchando a Cristo a través de la predicación del Evangelio que Pedro les está dando. A lo mejor ahí estaba alguien que gritó, crucifíquenlo. A lo mejor estaba ahí alguien rabioso en esa multitud cuando llevaban a Jesús de sí, que lo crucifiquen, con una actitud fuerte. Y ahora tiene otra oportunidad. Qué misericordioso es el Señor con nosotros. Tiene otra oportunidad para arrepentirse, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Y podemos pensar, uy, sí, qué duro estos judíos. Tuvieron de primera mano la palabra escrita del Señor, tuvieron a los profetas de primera mano y muchos milagros de primera mano. Qué duros eran. ¿Cómo fue posible que no pudieron creer ni ver a Cristo? Debieron de haber estado ciegos para no ver eso. Y sabes, tú y yo también estábamos ciegos. Y por fe en el Señor, porque Él hizo la obra, Él nos quitó esa ceguera espiritual. Pero sabes, a veces ya no estamos ciegos, pero parece a veces que tenemos miopía, ¿no? O vemos de más, o tenemos astigmatismo, ¿no? O vemos de menos. Y estamos ahí dando tumbos y batallando con lo mismo y batallando con lo mismo. Con algún pecado que no queremos confesar. Porque es natural, todavía vamos a tener pecados, pero estamos en una transformación. El Señor nos está puliendo. El Señor nos está puliendo. Y tenemos que arrepentirnos también de nuestros pecados. Porque también incluso en algunas ocasiones hemos perdido el gozo de nuestra salvación. Porque intentamos las cosas en nuestras fuerzas, en mis fuerzas. Claro que estoy leyendo la Biblia, claro que estoy orando. Y eso es bueno. Pero si lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, si estamos leyendo la palabra del Señor y no nos estamos maravillando de Cristo, si no estamos orando de una manera en que realmente nos sentimos transformados y compungidos por lo que estamos orando y por lo que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, a lo mejor lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. No estoy diciendo que no lo hagas. Estoy diciendo que a lo mejor estamos siendo motivados por algún aspecto erróneo. Estoy orando más. Sáname. Tienes que sanarme porque estoy orando más. Estoy leyendo la palabra más cada día. Sáname. Me debes algo. Me tienes que dar. Me tienes que proveer. Yo estoy cumpliendo mi parte. A veces nos ponemos en este papel y simplemente no disfrutamos al Señor. Y no te estás maravillando de sus atributos, de lo que Él representa, de lo que Él hace, de cómo nos provee. De cómo el Señor de la tormenta, de tus tormentas y de que nada escapa de su control. Nada escapa de su control. ¿Te maravillas de eso? Del pan diario que nos da, de ese techo que nos provee el Señor. Nos maravillamos de eso cuando vamos a su palabra. Porque a lo mejor hemos caído en tibieza y nos hemos alejado del primer amor. Tenemos que seguir disfrutando de la presencia del Señor. Tenemos que seguir fortaleciéndonos en Él. ¿Y cómo le hacemos? ¿Echándole ganitas? No. Simplemente observándolo, disfrutando de lo que Él ha hecho, de acercarnos a Él
con motivaciones adecuadas, porque Él ya hizo todo. Dio su vida en la cruz, Cristo, por ti. Nos dio lo mejor. A lo mejor también ya te ha sanado de algo o te está sanando de algunas otras situaciones, pero ya el Señor entregó todo. Todo. Finalmente el apóstol Pablo en el capítulo 1 habla un poco, en el capítulo 1 de Romanos habla un poco sobre esto, sobre esta situación de quienes tuvieron de primera mano la presencia del Señor y por lo tanto del Evangelio. Nosotros ahora tenemos de primera mano el Evangelio y la presencia del Señor. Dice así 1:16 al 17 Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo respondemos a ello? Recuerda, la fe que viene por medio de Jesús trae sanidad. Así que maravíllate porque tus pecados han sido borrados. Ponte de pie y vamos a orar. Amado Padre, gracias Señor. Gracias Señor porque nos has otorgado la fe. Nos has dado esa fe salvadora, y ahora podemos llamarte Padre. Nos has adoptado. Borraste nuestros pecados. Pero Padre, queremos seguirnos maravillándonos de ti. Queremos seguirnos gozándonos de ti. Que habrá días que a lo mejor no estemos sonrientes, pero que sepamos que las cosas están bajo tu control, porque tú lo creaste todo. ¿Cómo no nos cuidarás si nos has adoptado? Y en tu nombre también nos has dado un nuevo nombre. Gracias, Padre, por ello. Gracias por este tiempo, Señor. En Cristo Jesús. Amén.